Buenas tardes. Vamos a comenzar la clase. Hoy día entonces la clase número 13 de Historia Eclesiástica. Bien, nos encontramos en el periodo de la secularización general de la Iglesia. Diversos factores fueron los que produjeron este evento en la Iglesia, estos fenómenos sociales en la Iglesia. El desprestigio del catolicismo romano, la llegada de la Ilustración, del Renacimiento, también el liberalismo teológico aporta para producir en Europa el escepticismo y el racionalismo. Y hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias de esta secularización, que es una especie de, de persecución pero solapada, o una especie de persecución muy casi imperceptible, pero que es enmarcada en las sociedades, tanto de Europa como de América Latina. Cuando corresponde dar una opinión, por ejemplo, para temas públicos o asunto de Estado, como por ejemplo, cuál es la opinión de la sociedad del aborto, de la eutanasia, de la ideología de género, el matrimonio homosexual, de derechos humanos, entre tantos otros temas que son actuales. Todo el mundo puede opinar, puede presentar su punto de vista acerca de estos asuntos políticos. Pero cuando aparece un sacerdote o aparece un pastor o un obispo de alguna iglesia evangélica, la sociedad no lo escucha, más bien le margina, lo amordaza, le acusa, primero le recuerda de que esto es un estado laico. Ese es el primer recuerdo que le hace. Como si los pastores no estuviesen conscientes de que este es un estado laico. Se lo recuerdan eso en primer lugar. Luego dicen que hay una separación entre la iglesia y el Estado, por eso somos un Estado laico. También señalan que la sociedad actual no puede aceptar imposiciones religiosas. Por lo tanto, lo que está diciendo el pastor es una imposición de los principios bíblicos sobre las sociedades. Es una imposición. Y también las opiniones que tienen los cristianos o los pastores, los obispos, representantes de las iglesias, debe estar marginado, recluido en las respectivas iglesias o en sus casas. Porque la fe, dice este movimiento laicista, secularista, pertenece a lo privado y no a lo público. Todo el mundo puede dar opinión. Puede dar opinión el satanista, el ateo, el agnóstico, o cualquier otra persona, de cualquier ideología tenga o no tenga ninguna ideología, sobre asuntos políticos, asuntos de Estado. Pero cuando un miembro de alguna iglesia da su opinión, allí no se considera como una opinión de una persona que es miembro de un país, de un civil, sino que lo interpretan como una imposición. Y también le, le marginan, le recluyen, le dicen que debe guardar silencio, porque en temas religiosos, de cualquier otro tema se puede hablar, pero temas religiosos en la vía pública no se puede hablar porque eso es imposición. Bueno, este, este fenómeno laicista o secularista
comienza desde el 1789 con la Revolución Francesa, marginando, hostigando y amordazando las opiniones de los cristianos. Ahora es mucho más agudo, pero casi imperceptible, pero está ahí presente. Y como la iglesia está en medio de una sociedad y de un momento histórico, sufre las consecuencias de ese momento histórico en el cual le corresponde vivir. Y presenta diversas respuestas ante estos desafíos de la sociedad o la época en que vive. Esto lo podemos ver ya desde la persecución del Imperio Romano y luego la institucionalización de la iglesia cristiana. Los cristianos, algunos creyentes adoptaron la decisión de irse al desierto y llevar una vida contemplativa, de devoción y de búsqueda y desarrollo de la santificación. La Iglesia Católica Apostólica Romana en, en Alemania, en la época del nacionalsocialismo, la época de Hitler, sufrió persecución de parte de este régimen. Y en la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, también fue reprimida a favor de la Iglesia Oriental o la Iglesia Ortodoxa. La Iglesia Ortodoxa también sufrió persecución en la época de soviética, o marxista, o comunista, o socialista en, en este gran imperio soviético. Pío X desaprobó toda lectura y estudio de la Biblia. Aquí estamos antes, en el año 1905. El, perdón, 1910. Levantó antagonismo contra todos los reformadores, porque nos encontramos antes del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II se promulgó y comenzó a sesionar en el año 1963. Por lo tanto, hasta esa época lo que prevalece es el Concilio de Trento. Por esa razón, se prohíbe o se desaprueba el estudio de la Biblia y a los reformadores protestantes se les considera como herejes y sus enseñanzas como malditas o anatemas. Y durante Pío X y Benedicto XV, Roma recibió severos golpes de parte de diversos estados, como por ejemplo en Francia en 1905. Se promulgaron leyes que separaban a la iglesia del Estado y la propiedad eclesiástica se confiscó y finalmente se retira toda ayuda de parte del Estado hacia la religión católica. Eso ocurría en Francia. Y en México, en el año 1917, separó la iglesia del Estado. Se confiscaron también las propiedades eclesiásticas. Todos los oficiales, los curas, los sacerdotes, obispos y arzobispos, todos fueron exiliados. Se consideraba al catolicismo romano como enemigo del Estado, en la época de las revoluciones en México. También dice Ondina González en su libro Historia del Cristianismo en América Latina que en un periodo histórico en México se intentó hacer una iglesia nacional. Casi ocurre lo mismo que en Inglaterra en el siglo XVI con Enrique VIII. Pero los esfuerzos fueron frustrados, sin embargo. Pero sufrió persecución también la Iglesia Católica Apostólica Romana en Francia, en Alemania, en la Unión Soviética, en México y también en Italia en el año 1870. Los patriotas italianos capturaron Roma y tomaron prisioneros al Papa dentro del Vaticano. Pero después, en la época de Mussolini, 1929, se va a reconocer la libertad del Vaticano como una ciudad independiente de Italia. En España también sufre persecución en el año 1931, se separó del Estado, pero después, en la época de Franco, vuelve nuevamente a tomar prominencia dentro de los españoles. César Vallejo, un escritor que escribe contra la Iglesia Católica Apostólica Romana, en una sección dice que reprime donde manda y exige libertad y tolerancia religiosa donde no manda. Es verdad lo que dice César Vallejo. Escribió un libro muy fuerte
contra la Iglesia Católica Apostólica Romana. Este es el nombre del libro de César Vallejo. Ahí está. Per- Perdón, Fernando Vallejo es el autor. Está hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Un capítulo, una plana completa de este libro lo dedica a la Iglesia Católica Romana. Habla acerca de la perseguidora de judíos, por ejemplo, la encarnecedora de hogueras, la quemadora de herejes y brujas, la estafadora de viudas, la cazadora de herencias, la vendedora de indulgencia, la que inventó a Cristo loco, el rabioso, y a Pedro Piedra, el estulto, la que promete el reino soso de los cielos y amenaza con el fuego eterno del infierno. Una página y media completa de injurias o de insulto a la Iglesia Católica Romana. Hay una parte donde dice, pide, demanda libertad y tolerancia donde no manda y reprime donde manda. Es verdad, eso es la actitud de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Sufrió persecuciones en varios países. Esa es la situación de la Iglesia Católica Apostólica Romana en este periodo, en el siglo XX. La Iglesia Luterana, por otra parte, en Alemania, en la década del 20, 1920, se estimaba que en esa época, en Alemania, el 75% de la población alemana era indiferente en la religión. Es curioso porque en Alemania, 400 años antes, Martín Lutero había clavado sus 95 tesis, se formó la Iglesia Evangélica Luterana, ahí comienza la Reforma Protestante y una rebelión contra la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los conventos se convirtieron en centro de estudio de las Sagradas Escrituras, un centro de la Reforma Protestante también. Pero después de algunos años, más adelante, fue allí, precisamente en Alemania, en la escuela de Tubinga, donde van a comenzar los mismos protestantes y evangélicos de las iglesias luteranas y reformadas, van a dejarse influenciar por el liberalismo teológico, por Friedrich Schleiermacher, prescindiendo de la Biblia, de la tradición y de los dogmas, para hacer su religión basada en los sentimientos y la experiencia de la dependencia absoluta de Dios. Immanuel Kant con el Crítica de la Razón Pura, donde establecía la razón como fuente de conocimiento de todas las cosas. Y de ahí comienza el racionalismo, una parte mística y la otra parte racionalista, y después va a venir el romanticismo, y luego va a ser influenciado por la teoría de la evolución de las especies. Todos esos elementos van a constituir los fundamentos del racionalismo teológico. Los racionalistas no creen en lo sobrenatural, no creen en milagros, no creen en la inspiración de la Sagrada Escritura, no creen en ángeles, no creen en demonios, no creen en la resurrección de los muertos, ni la concepción virginal de Jesucristo, la Trinidad, ni la resurrección de Cristo, en el cielo, ni en el infierno, no creen en nada. Eso era lo que se enseñaba en la Facultad de Teología y los seminarios de Alemania. Y luego lo replicaban los pastores que se iban a formar en esta Facultad de Teología, replicaban lo que habían aprendido en los seminarios y en las facultades de Teología. Se entiende entonces que la gente va a ser muy indiferente a la religión, va a ser escéptica por el liberalismo teológico. Hasta el día de hoy tienen ese problema estas iglesias en Europa, la iglesia presbiteriana, la iglesia reformada o las iglesias metodistas, presbiterianas, han sido influidas severamente por el liberalismo teológico. El cristianismo está muy fuerte, muy dinámico, muy vital en Latinoamérica y en África. Ahí está muy fuerte el cristianismo, se cree en lo sobrenatural. Durante el régimen de Hitler sufre también un cisma en la iglesia luterana, porque un grupo de pastores apoyó el régimen nacional socialista, porque él pretendió organizar el cristianismo para exaltar los factores raciales y nacionales de Alemania. Deseaba ver una iglesia nacional organizada
por un grupo llamado de Movimientos Cristianos Alemanes. Para enfrentarse a este grupo de cristianos alemanes, las iglesias que eran conservadoras se opusieron al régimen de Hitler. Carvare, uno de ellos, fue exiliado y comenzó a escribir artículos y cartas contra el nacionalsocialismo. Y otros alemanes, otros pastores de la iglesia luterana, como Dietrich Bonhoeffer, por ejemplo, se opusieron, pero de una manera más activa. Dietrich Bonhoeffer va a conspirar contra el dictador y, y van a poner una bomba en donde hace sus reuniones y la bomba estalla. Y mató a los que estaban alrededor de Hitler, pero no mató a Hitler. Eso fue lo desafortunado para lo que había pretendido él. Ahí estamos viendo que en esas circunstancias tan terribles, tan extremas como el nacionalsocialismo y la opresión, exterminio, el genocidio a las minorías y a otros pueblos como los judíos, por ejemplo, la Iglesia en Alemania adopta tres medios para enfrentar esta crisis, esta situación. Uno, se forman una alianza política, pero ellos son liberales y se unen a esta iglesia estatal, a esta iglesia nacional. Él no era iglesia, si lo miramos bien, no era una iglesia, eran gente incrédula que formó esa iglesia. Pero otros se opusieron escribiendo artículos y exiliándose en el extranjero como Carva. Pero otros se quedaron dentro y lucharon activamente, empleando las armas para asesinar y acabar con la vida del dictador. Todos ellos fueron evangélicos, unos liberales, otros neortodoxos, como fue en el caso de Karl, y los conservadores, como Dietrich Bonhoeffer, emplea la fuerza de las armas para conspirar contra. En otras zonas geográficas, también algunos pastores, como los pastores de Perú, en la época del Sendero Luminoso, comentaba mi profesor Osvaldo Fernández Giles, que él es profesor de la historia del cristianismo latinoamericano, estudió en ICD de Buenos Aires, con Nancy Bedford y Miguel Bonine fueron los asesores de la tesis de Osvaldo Fernández Giles. En la época del Sendero Luminoso, los pastores pentecostales de los sectores rurales, para evitar la invasión del Sendero Luminoso, todos ellos se armaron, emplearon las fuerzas de las armas, formaron una guerrilla interna por hermanos de iglesias evangélicas, principalmente las iglesias pentecostales. También tomaron las armas para defenderse durante ese periodo. Esas son las distintas formas en que la iglesia reacciona. La historia nos enseña, nos muestra cómo han reaccionado diversos hermanos a través de estos momentos tan críticos como lo que vivió Alemania en la época del nacionalsocialismo y en la época del Sendero Luminoso en Perú. También los menonitas, por ejemplo, los anabaptistas, ellos no emplearon la fuerza de las armas. Ellos simplemente huyen para preservar su vida. No van a emplear armas, no van a cometer asesinato, muerte en guerra. Ellos se van y huyen a todos los países donde hay paz y donde lo reciben. Esa otra postura de las iglesias cristianas evangélicas. Hay muchas posturas en cuanto a cómo hacer frente a estas crisis. Eso ocurría en esta época. Aquí tenemos en la primera imagen que se encuentra al lado izquierdo de su pantalla, con esa mirada, no sé qué es lo que provoca, pero parece una alemana, Julius Wellhausen, los nombres que tienen los alemanes, Wellhausen, Bullmann, Barr, Jürgen Mollmann también. Pareciera que no, es fuerte hasta el tono del sonido alemán es fuerte, tiene un carácter muy duro. Ahí vemos a Bonhoeffer, perdón, el Julius Wellhausen. Él fue uno de los críticos radicales que sostenía que Abraham, Isaac y Jacob y otros personajes de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, todo era invención de los hebreos, mitología, con la finalidad de explicar los orígenes nacionales de los hebreos.
Todo es falso. Ninguno es verdadero y auténtico. Todo mitológico. Por otra parte, Rudolf Bullmann, el que está con la pipa, un hombre muy importante, un escritor, un teólogo del Nuevo Testamento principalmente, ese fue su énfasis. Julio Belfois, Antiguo Testamento, y el Rudolf Bullmann, que está al medio, él se dedicó a desmitologizar las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento. Él dijo que el hombre del siglo XX, que se hace asesorar por la luz eléctrica, por la electricidad, el telégrafo, la tecnología, la medicina actual, es imposible que él pueda creer en ángeles, en demonios, en resurrección de muertos, en lo sobrenatural, en serpientes que hablen, burros que hablen, por ejemplo. No puede aceptar algo así porque estamos en una época del racionalismo. Pero él tenía muy buenas intenciones y consistía en aplicar estos principios bíblicos de las Sagradas Escrituras, aplicarlo al hombre del siglo moderno. Y no solamente él, sino que también hasta los editores tenían esa misma esperanza. Por ejemplo, yo tengo un libro acá de Rudolf Bullmann, Teología del Nuevo Testamento, algunas secciones muy buenas, ¿no? Pero al final la contratapa dice, por ejemplo, durante muchos años la obra de Bullmann, a pesar de sus limitaciones, seguirá ofreciendo un punto de referencia obligado para investigadores, exégetas, pensadores y ojalá la gente de la calle. La esperanza que tiene el editor, ojalá a la gente de la calle. Pero Rudolf Bullmann, la terminología que utiliza Rudolf Bullmann, además que está escribiendo muchas palabras, lo analiza en griego, analiza cada una de las frases, de las oraciones, para extraer su teología del Nuevo Testamento. Una persona de la calle no va a leer a Rudolf Bullmann. Aunque él quiso que esos principios fueran aplicados a la gente de la modernidad, que no podía creer en lo sobrenatural, pero que viviera conforme a los principios bíblicos. Terminó finalmente Rudolf Bullmann traicionando la misma Biblia. Su buena intención quedó en eso nada más, porque traicionó finalmente los principios bíblicos, lo fundamental de la Biblia. El opositor al liberalismo teológico fue Barr, el que tenemos con lente, un poco más risueño, un pastor suizo. Después de la Guerra Mundial formó un sistema teológico que algunas veces es llamado como la neo-ortodoxia. Él fue el que con un libro en Romanos sepulta el liberalismo teológico. El calvinismo fue sacudido por el liberalismo teológico. El calvinismo se entiende, cuando hablamos de calvinismo, leyeron en su libro de texto y respondieron una pregunta. ¿Cuál es el énfasis del calvinismo? ¿Recuerdan lo que dice el libro para responder las tareas? El énfasis del calvinismo. Hay una doctrina en particular a la cual el calvinismo le da mucho énfasis y también es reconocido popularmente. La doctrina, la tarea 6 creo que estaba esa, o la 7 no recuerdo. La doctrina de la predestinación. Ah, esa es la doctrina que le dan énfasis o es característico del calvinismo. El, el que lo propone, bueno, Juan Calvino propone esta doctrina. He estado leyendo la obra de la institución de la religión cristiana de Juan Calvino y él habla acerca de la doble predestinación. Es decir, Dios elige a un grupo de personas para salvarse y a otro grupo los elige para que se pierdan. Esta caída en pecado de Adán y Eva fue provocado, fue ordenado, fue decretado y Dios quiso que así ocurriera y lo determinó e hizo que eso ocurriera según su soberana voluntad. Hizo que cayeran entonces, activamente. Y después, en estado de caído, a los que están caídos, luego los castiga, enviándolos al infierno, para demostrar su soberanía y su gloria y su justicia y su ira.
Pero de ese grupo de personas que ya está condenado y que él mismo ordenó que cayeran en pecado y provocó eso, según su voluntad, los escoge para salvación, para demostrar su misericordia y su amor. Grande rasgo, esa es la doctrina de la predestinación. Juan Calvino enseñó eso, la predestinación, doble predestinación, y provocando la caída. Esto nos lo enseñan muy bien los calvinistas, pero Juan Calvino dijo eso. Dios ordenó, provocó, decretó e hizo, según su voluntad, que cayeran los seres humanos y luego lo castiga. Es como, es como si un padre hiciera una zancadilla a su hijo y el hijo cae y luego el padre castiga al hijo porque se ha caído. Más o menos eso lo que enseña la característica del calvinismo. No lo enseñan así abiertamente, pero eso es lo que dice Juan Calvino en su libro La institución de la religión cristiana. Luego, los calvinistas que creen en la Sagrada Escritura, pero el calvinismo teológico, perdón, el liberalismo teológico que fue afectado por la teología liberal no creen en nada, no creen ni en predestinación, no creen en la Biblia, el ángel, en resurrección de muertos, en absoluto, y se volvieron liberales. Los arminianos es uno de las acusaciones que le plantean al calvinismo. El calvinismo por tener esta, este énfasis la intelectualidad, el racionamiento, son más dados al liberalismo teológico, que se caracteriza por la intelectualidad. Pero los arminianos también fueron influidos por el liberalismo teológico, porque el liberalismo teológico no es un asunto de enfoque teológico de calvinista, arminiano, metodista, luterano, anglicano. El liberalismo teológico ingresa, permea, se introduce en todas las denominaciones y en todos los sistemas teológicos. Por lo tanto, no es un asunto si es calvinista o arminiano. Ambos fueron infectados y afectados por la teología liberal. Pero ahora nos vamos al cristianismo inglés. En el, en el cristianismo inglés se destacó o surgieron allí, en Inglaterra, Gran Bretaña, los movimientos modernos de misiones foráneas. Algunos sostienen, como Robert Baker, que comienza estas misiones mundiales con el movimiento, el avivamiento wesleyano, o metodista también, provocado por John Wesley en el siglo XVIII, 18, 1879 creo que fallece John Wesley, en 1703 nace. Y George Whitefield, predicando al aire libre. Son los primeros, tanto Wesley como Whitefield, predicando fuera de los templos, al aire libre. Luego sigue John Wesley. Le prohibieron a ambos de predicar en los templos anglicanos, porque eran anglicanos ambos, pero ellos predicaban muy ofensivo. La gente se sentía muy ofendida cuando les predicaban, porque eh, Whitefield predicaba de que había que nacer de nuevo, tenía que nacer del agua y del espíritu para ver el reino de Dios. Por lo tanto, así trataba a las personas como si no estuviesen regeneradas. Y John Wesley enfatizaba la experiencia con el espíritu. Tenían que tener la experiencia con el espíritu para saber de que son realmente hijos de Dios. Y también se sentían muy ofendidos por la forma de predicar de John Wesley. Por lo tanto, a ambos les cerraron las puertas. John Wesley comienza a predicar al aire libre y él tiene una expresión cuando dice él, es las montañas, soy como Cristo, dice John Wesley, las montañas son mi púlpito, el cielo es la techumbre y el mundo es mi parroquia. Fue un gran organizador. Whitefield fue un gran predicador, pero Wesley un organizador. Organizó a las iglesias metodistas muy bien estructurada y bajo una estricta disciplina. Ordenaba y comenzaron con los estudios bíblicos y estos estudios bíblicos comenzaron las clases. Había una persona a cargo de estas clases y luego este encargado de las clases fue el encargado de obra
después se nombraba un pastor, cuando estaba a cargo de esa clase, la clase se consolidaba y crecía, y luego esa misma clase, una vez que se hayan constituido como iglesias, forma nuevas clases. Y así las clases se van multiplicando, se van nombrando pastores en cada una de las clases cuando van creciendo. El, en el día de hoy, hasta el día de hoy, en las iglesias metodistas pentecostales, no sé si la evangélica pentecostal, en algunas partes se le llama la clase tanto, la clase, de acuerdo al lugar donde se encuentra. No sé si en la unidad metodista pentecostal el nombre clase en otro cristian todavía se sigue utilizando o no. Ah, ok. O no, o quizás se le llame locales ahora, o anexo, no sé qué nombre se le aplicará. Local, local, Local. Ah, ok. Perfecto. En locales. local, locales. Bueno, La metodista tiene anexo. Clase. sí, no Nosotros lo llamamos toda. local. Ah, ok. Pero En creo que en el Temuco. año 1900, creo que en el año 1990, 2000, se empezaron con las clases acá en Puerto Montt, la metodista pentecostal. Y nosotros como local, digamos como iglesia lo llamamos locales. Ah, ok. Perfecto. Sí. Bien, comienza con él, ¿ah? John Wesley fue el primero en comenzar a hacer ese trabajo de crecimiento. En todo el mundo, ¿ah? Se aplicó ese crecimiento. En Estados Unidos, en toda América Latina. En América Latina con William Taylor, visitando los principales puertos latinoamericanos, el Callao y Valparaíso, esos lugares recorrió para invitar a misioneros bivocacionales que pudieran sostenerse a sí mismos y al mismo tiempo predicar el Evangelio, dirigir iglesias. Maravilloso la obra que hizo William Taylor, recorriendo toda América Latina, todos los puertos sudamericanos. Y ahí llega Juan Canuleón también, era de la iglesia metodista. David Brenner, por otra parte, predica a los pueblos originarios de Norteamérica en el año 1972 con Guillermo Carey. Comienzan y se inauguran las misiones modernas. Era un zapatero, un remendón de zapatos, era un zapatero, autodidacta, aprende varios idiomas, forma la Sociedad Bautista para Misiones Foráneas, fue a la India y en los siguientes 2 siglos, después del libro que escribió Guillermo Carey, casi cada sección del mundo habitado recibió misioneros de todas partes del cristianismo inglés. Fue muy poderosa la obra, la influencia del cristianismo inglés en las misiones mundiales. Hasta Chile llegaron los misioneros británicos, invitados por San Martín en Argentina, Diego Thompson, y después por Bernardo Higgins a Chile, enseñando a leer a los argentinos, a los chilenos. También estuvo trabajando en Perú, invitado también por San Martín, empleando las escuelas lancasterianas. Como libro de texto, las Sagradas Escrituras. Venían de allá, de Inglaterra, las personas. Pero el que promueve estas misiones internacionales es Guillermo Carey, zapatero. Y él, antes de Guillermo Carey, había misioneros, uno de los más grandes misioneros que hubieron fueron los moravos, de una comunidad de uno de los cantones, estuvo bajo el gobierno de los alemanes, pero siempre perteneció a la República Checa. Los moravos fue extraordinario, ¿ah? De cada 60 miembros de una iglesia, tenían un misionero en el mundo. Es decir, una iglesia de 60 miembros había un misionero. En contraste, en esa misma época de las iglesias protestantes, 5.000 miembros, perdón, 5.000, sí, 5.000, de cada 5.000 miembros había un misionero de la iglesia protestante. Increíble la diferencia entre uno y otro. Ellos oraron durante 100 años, todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Se turnaban. Hicieron una cadena de oración que duró 100 años. Eso fue un movimiento misionero
previo a Guillermo Carey. Es lo único evangélico durante esa época. Pero con Guillermo Carey, él escribe un libro que explica y argumenta fielmente, convincentemente, de que la gran comisión de ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra no era una responsabilidad para los apóstoles, y que ya se cumplió en la época de los apóstoles, en el siglo primero, pensando que se refería a los márgenes o a las fronteras del Imperio Romano, sino que él dijo, la gran comisión es dinámica y la gran comisión debe estar presente y es responsabilidad de cada nueva generación, de cada cristiano en todas partes del mundo. Con ese libro que él escribe, se despierta la conciencia, la responsabilidad misionera de todas las iglesias del mundo. En Inglaterra comienzan primero, por supuesto, porque él era inglés. Fueron los primeros en leerlo y después comenzaron a enviar misioneros al mundo. Las características del cristianismo inglés, ¿cuáles son? Una de estas características es la experiencia espiritual. Ese fue el énfasis. La experiencia espiritual, John Wesley predicaba eso, da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. El puritanismo, recuerde que el puritanismo surge en Inglaterra, y tratan de purificar la iglesia anglicana de elementos del catolicismo romano, y también se caracteriza por la santidad externa de alguna manera. Los pietistas incluyen también el cristianismo inglés, el misticismo por medio de los moravos y por medio de los metodistas con John Wesley, las misiones mundiales y el servicio y la acción social son las características del cristianismo inglés. Grandes aportes que hicieron estos hermanos de estas tierras. El ecumenismo ahora. ¿Qué idea tienen actualmente mis hermanos, pastor? ¿Quién más está aquí presente? Mi hermana Pamela también. ¿Qué idea o noción tienen acerca del ecumenismo hasta ahora? ¿Qué han escuchado? ¿O cuál es su apreciación acerca del ecumenismo? El objetivo de tener una sola eh, religión mundial. Muy bien. Esa es la noción que existe actualmente del ecumenismo, ¿ah? De tener una sola religión mundial. Muy bien, esa es la más popular de lo que es el ecumenismo. Bueno, ahí vamos a ver qué es lo que es el ecumenismo. Bueno, antes de eso, todavía seguimos con el cristianismo inglés del escepticismo y materialismo. Fausto Socinio, se conoce también como los socinianos, fue uno de los movimientos racionalistas más importantes del siglo XVII. Originalmente Fausto Socinio era italiano, pero pasó la mayor parte de su vida en Polonia. Los jesuitas, como era racionalista, lo expulsaron de esas tierras. Y ellos se fueron a los Países Bajos. Menciono Países Bajos, no Holanda, para que no se ofendan los miembros de ese país, que es Países Bajos, o Países Bajos. Y lo recibieron los arminianos. Y por eso la acusación de los calvinistas. Los arminianos son más dados al liberalismo teológico. Pero es la misma acusación que le plantean los arminianos a los calvinistas. ¿Qué enseñaba este hombre, Socinio? Como era racionalista, promulgó un sistema esencialmente antitrinitario. No creía la doctrina de la Trinidad. Enseñaba respecto a Jesucristo que fue un hombre común y corriente, nacido de José y María, llevó una vida de obediencia ejemplar, y finalmente a la iglesia, a los cristianos, después que murió, le otorgaron divinidad o calidad de divino. Uno se hace cristiano, decía Socinio, siguiendo el ejemplo de Jesucristo y de devoción.
renunciando al mundo y viviendo humildemente, decía él. La muerte de Jesucristo no fue una muerte expiatoria, sino un ejemplo de extrema devoción nada más. Eso es todo. Influyó en la teología liberal en los Países Bajos y también influye sobre los ingleses, en las iglesias de Inglaterra. Fue poderosa la influencia de un hombre, un racionalista. Carlos Darwin también influye sobre los ingleses con la teoría de la evolución de las especies. El, el cientificismo igual lleva a mucha gente a creer que los avances tecnológicos, en una fe ciega a la naturaleza dinámica del progreso y del ingenio humano, la tecnología, la ciencia va a desarrollar al ser humano, va a formar al hombre, va a establecer va a mejorar, va a dar la felicidad, la satisfacción plena, integral, va a mejorar la calidad de vida, eh, todos los problemas sociales, va a solucionar el avance de la tecnología o la ciencia. Y también en Edimburgo se forma un, un concilio, una conferencia en el año 1910, con la finalidad de unir para formar alianzas, pero estratégicas y prácticas, de las iglesias protestantes y evangélicas para cumplir la gran comisión. Por lo menos fue efectivo y se desarrolló, se lograron unir para formar alianzas misioneras para cumplir la gran comisión. Anteriormente hubieron intentos de unir a las iglesias protestantes. Por ejemplo, en la época de Martín Lutero con Ulrico Zwinglio en Suiza, trataron de conversar para ver cuáles son las doctrinas comunes. Y concordaban en casi todas las doctrinas, los luteranos con los de Zwinglio, de Zurich. Pero una de ellas no concordaba. Martín Lutero era muy estricto en ese sentido. Martín Lutero creía en la consubstanciación, o que los elementos del pan y el cuerpo de Jesucristo permanecen con, en el pan, están coexistiendo el pan y el cuerpo de Jesucristo. Tenía mucha devoción a la Santa Cena. Se horrorizó cuando cayó el vino al suelo en un momento y lloró cuando se produjo eso y se arrodilló y lamió el piso con su lengua porque era la sangre de Cristo la que había sido derramada. Es decir, esa devoción tenía Martín Lutero por la Santa Cena, porque él creía en la consubstanciación. Y por lo tanto, una devoción con esa intensidad que manifestó Martín Lutero no podía tolerar entonces a Ulrico Zwinglio, quien pensaba que era simbólico nada más esto. Y por eso no pudieron unirse. Pero después las iglesias tuvieron que formar alianzas de alguna manera para hacer frente a los desafíos sociales, como por ejemplo el debate acerca de la esclavitud en los Estados Unidos y en Inglaterra también. Las iglesias que apoyan la esclavitud se unieron y las iglesias que son abolicionistas también forman alianzas para hacer frente a ese problema social. El fundamentalismo y el liberalismo teológico, las iglesias se forman alianzas para presentar un frente unido al liberalismo teológico, del mismo modo los liberales. La guerra civil en los Estados Unidos divide a las congregaciones. Forman alianzas también para presentar una, una opinión unida frente a estos problemas sociales y políticos. Con respecto a la autoridad de la Biblia, la iglesia se unieron también. Y así, se unieron aquellos que tomaron posturas semejantes. Pero se va a concretar esta alianza oficialmente en la conferencia de Edimburgo en el año 1910. Y allí comienza, y ese es el origen del ecumenismo, que viene del griego ecumene, significa toda la tierra. El tema que se trató allí se limitó solo a las misiones a los pueblos no evangelizados.
se marginó o no se consideró, más bien la palabra es no considerar a América Latina como una zona geográfica para enviar misioneros porque se consideraba que ya estaba cristianizada, conocía de Dios, porque estaba la presencia del catolicismo romano ahí. Después van a haber misioneros que van a decir, pero los latinoamericanos son de nombre cristianos, conocen algo de Dios, de Jesucristo, de la Biblia, pero no son practicantes, no tienen la experiencia de la conversión. Ellos son nominales, son culturales, pero no son verdaderos cristianos, por lo tanto se forzaron la gente. Tanto Weiss de la Alianza Cristiana Misionera, por ejemplo, William Taylor de la Iglesia Metodista y otros más de Bautista, de otras denominaciones, comenzaron. Weiss, él se financió a sí mismo, William Taylor también, porque no querían enviar gente a América Latina a invertir porque ya pensaban que eran cristianos. Gracias al Señor, esta gente vino a América Latina y nos trajo el Evangelio, ¿ah? Porque la gran mayoría de las iglesias en estas conferencias misioneras no optaron por América Latina para enviar misioneros. Fueron algunos personalmente o por iniciativa propia, no institucional, que trajeron el Evangelio a América Latina. No, nosotros hubiésemos sido hasta el día de hoy superficial o nominalmente evangélicos, cristianos, católicos, romanos, no evangélicos. No hubiésemos conocido esta experiencia que tenemos ahora. Pero esta conferencia de Edimburgo solamente se limitó a las misiones, nada más que a eso. Continuaron luego reuniéndose para otros desafíos. Se formó luego en el siglo XX el Consejo Misionero Internacional. Después se formaron otros movimientos misioneros eh, para hacer frente a otras necesidades. Se forma el Concilio Mundial de Iglesia. Como el Concilio Mundial de Iglesia después va a estar presidido por liberales, entonces formaron otro agrupación ecuménica donde van a estar solamente los conservadores. Después van a formar una agrupación, un movimiento ecuménico latinoamericano. Después los latinoamericanos van a ser liberales o de la teología de la liberación. Van a formar otro movimiento ecuménico que son conservadores. Y el catolicismo romano, como ve que hay hartos movimientos ecuménicos, ellos no se están uniendo con nadie. Entonces ellos organizan otro movimiento ecuménico, se unen con los ortodoxos. No todos los ortodoxos están con estos movimientos ecuménicos del catolicismo romano. Y así son muchos, son varias agrupaciones ecuménicas, no existe un solo ecumenismo, son muchos, son plurales, conservadores, liberales, católicos romanos, evangélicos, protestantes, muchos. Y estas agrupaciones tienen diversas finalidades actualmente. Originalmente misiones y eran protestantes nada más, pero ahora ya son de muchas confesiones y de religiones. Están budistas, hinduistas, nueva era, y todas las religiones que usted se puede imaginar en el mundo son miembros de estos movimientos ecuménicos de hoy. Pero no consiste en formar una religión universal, ni tampoco que estas religiones adopten la otra, o el catolicismo romano, o la evangélica, por ejemplo, tampoco consiste en eso, sino se respetan las tradiciones, los dogmas, las creencias fundamentales, los principios, los temas culturales también. Estas alianzas son estratégicas para hacer frente a desafíos comunes de las religiones. Esa es la finalidad de estos movimientos ecuménicos. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora, mis queridos hermanos, hermanas, Pastor Cristian, sobre lo que estamos viendo ahora? ¿Ninguna? ¿Estamos bien entonces? Parece que ninguno. Muy bien, seguimos entonces. Seguimos con la... Yo con sí, los- yo sí. ¿Me escuchas? Sí,
Sí, mi doctor Cristian, lo escucho ¿Me fuerte y claro. escuchas? Sí. Mira, súper bueno el tema de lo que te está comentando del comunismo a nivel mundial. Mm. Estos temas como se ha acercado bien poco, bueno, a nuestra nación aparentemente, porque nosotros fuimos siempre bien cerrados los años 80, los años 90. Bueno, yo nací el año 73, y en los años 80 estos temas no se tocaban en casi la mayoría de las iglesias pentecostales, porque la madre, la central, la iglesia metodista, y nunca se había tocado estos temas, el comunismo de la iglesia, cómo se presenta hoy día en nuestro país, cómo se presenta. No sé si me entienden la idea, porque en los años 90, como digo, nací el año 70, me crié en la metodista con mi pastor antiguo, pastor Alejandro Pino, viejito, y no se contaban estos temas, el comunismo, y era bien raro las enseñanzas que teníamos porque no había una enseñanza más como más amplia de los temas, ¿me entiendes? Solamente palabras, solamente Biblia. Y no había muchos temas que de repente los que podían acceder a la universidad, que en aquellos tiempos, bien poco éramos los que podíamos acceder a la universidad, por, por los varios temas que había en nuestro país. Y el tema que hoy día está todo, digamos, en nuestras manos, para aprenderlo, para estudiarlo y para entenderlo. Porque toda esta influencia ha sido influenciado a nivel mundial. ¿Y quién lo ha influenciado? La iglesia dominante, que es la católica, con distintos periodos para seguir dominando el mismo tema de la religión, seguir administrando el tema de lo que estamos, digamos, hoy día se está siguiendo, el comunismo globalmente, no sé si me entiende, para introducirnos a todo a nivel mundial a este movimiento. No sé si me entiende la idea. Muy bien, mi doctor Cristian. Porque Perfecto. como lo miro, yo lo he mirado bien objetivamente, porque no, antiguamente no había la mente más amplia. No sé si Mm. como que nos encerramos en un sistema y nunca lo veíamos con este tema de verlo más amplio, porque éramos muy cuadrados. No sé si éramos muy cuadrados, muy cuadrados en el sistema. Y hoy día que se está estudiando, que tenemos privilegio de estudiar estos formatos que lo está dando usted, es muy hermoso porque te amplia la mente más y lo complementáis, como el otro día hablamos, lo espiritual con la teología, ¿me entiendes? Entonces, es súper interesante de ir estudiándolo y sacándolo, haciéndolo minuciosamente, por detalle, ¿me Correcto. entiendes? Es hermoso, como digo, yo he aprendido harto y soy súper simple. Quiero Correcto. aprender y entender y tener una mente más amplia en Correcto. todos los aspectos, porque a veces, como digo, nosotros venimos de una historia muy tradicional, po, muy legalista, muy en formato, en cuatro paredes. Nos asustamos cuando alguien hablaba diferente o llegaba, no sé, pues, alguien diferente de otro país y nos explicaban. Era como, wow, como que los adventistas, los asambleístas, los luteranos eran como otras, otras religiones que nosotros nos admiramos, pues, ¿me entiendes? Pero hoy día ya estamos con más y ojalá que no se encierre el comunismo en nuestro país. Mm. Eso sería. Muy bien, muchas gracias, doctor Cristian. Digamos entonces, con el cristianismo inglés, estamos con lo detenido con este cristianismo de Gran Bretaña. En la iglesia de Inglaterra, un profesor que era de la iglesia episcopal o iglesia anglicana, Andrés Casanueva se llamaba mi profesor de antropología cultural en la Facultad Teológica Latinoamericana. Y nosotros le preguntamos con respecto a la iglesia anglicana, ¿qué es lo que era la iglesia anglicana? Aprovechando que él era pastor de la iglesia anglicana.
Y él nos explicó que la iglesia anglicana era un monstruo de 3 cabezas, ¿no? Dijo. Una cabeza era la anglo-católica, con tendencia al catolicismo romano. Otra iglesia era la evangélica, y dentro de la evangélica estaban los carismáticos, y también estaba la iglesia liberal. Estas tres conviven entre ellas y son oficialmente reconocidos por el Estado, por el reino, por el Parlamento de Inglaterra. Oficialmente reconocidos. La iglesia alta es la iglesia con tendencia o muy similar al catolicismo romano. Son muy parecidos a los católicos romanos. El único jefe, sin embargo, es el rey de Inglaterra, no es el Papa, porque la iglesia ellos son miembros de la iglesia anglicana. Ellos se perciben en los sacerdotes, ellos dicen somos sacerdotes, pero en realidad son solamente ministros o pastores. Porque en los artículos de fe de la iglesia anglicana, los 39 artículos de fe, con respecto a la Santa Cena, ellos dicen que Cristo está presente en los elementos del pan y del vino, pero espiritualmente, siguiendo la tradición calvinista, porque los puritanos, cuando fueron perseguidos en la época de María la Sanguinaria, se fueron a Holanda, a los Países Bajos, a Suiza se fueron otros, y ahí adoptaron las posiciones de Juan Calvino de las iglesias reformadas, y después cuando regresan nuevamente a Inglaterra, adoptan esas doctrinas, como la predestinación y la Santa Cena. La Santa Cena, Cristo está presente espiritualmente nada más. Por eso que cuando ellos ofician, y algunos también le denominan misa, cuando ofician la Santa Cena, ellos oficialmente, por ser miembros de la Iglesia Anglicana, no desarrollan un sacrificio, porque Cristo no está realmente presente ahí. Su cuerpo no está en el pan, ni su sangre es el vino. En ese sentido no hay altar porque no se ofrece ningún sacrificio, y tampoco puede haber sacerdote. La Iglesia Católica Apostólica Romana, al saber esto, cuando un pastor, un reverendo, un ministro anglicano quiere cambiarse a la religión católica romana, lo van a ordenar el sacerdote. No van a reconocer el sacerdocio de la iglesia anglicana porque no son sacerdotes oficialmente. Se puede, pero sin embargo lo pueden hacer y lo van a recibir. Y no va a haber tantos obstáculos. Si está casado, no hay problema. Puede seguir siendo cura ahora en la Iglesia Católica Romana con su esposa, sin problema, porque él vino de la Iglesia Anglicana. Pero cuando un cura se enamora de una feligrés y se casa, evidentemente ya no puede seguir en la Iglesia Católica porque un cura no se puede casar, tiene que hacer un voto de celibato para siempre, hasta la muerte. Si se casa, entonces tiene que salir de ahí, porque llamado por Dios se siente llamado por Dios para ministrar la palabra, predicar, enseñar, dirigir una congregación. Entonces, él lo que hace es irse a una iglesia anglicana. Y la iglesia anglicana reconoce el nombramiento sacerdotal en la iglesia católica romana. Solamente lo reciben y no hay ningún otro acto litúrgico, un ordenamiento al ministerio, porque ya lo reconocen del catolicismo romano. Esa es la iglesia alta o la iglesia anglo-católica con el sistema católico romano anglicano. Pero también está la iglesia evangélica. La iglesia evangélica es una iglesia protestante, la iglesia anglicana. El nombre oficial de la iglesia anglicana, de hecho, los mismos ministros de la iglesia dicen que oficialmente es la iglesia católica apostólica reformada. Esa es la iglesia anglicana. Y dentro de los evangélicos reformados, porque siguen las mismas doctrinas de la iglesia reformada, la iglesia calvinista de los Países Bajos. En la doctrina de la predestinación, en ese sentido también son mononergistas.
Y dentro de la iglesia evangélica también se encuentran los carismáticos. Se le llama carismáticos a los hermanos de iglesias históricas que han tenido una experiencia con el Espíritu, como los carismas, por ejemplo, la lengua, profecías, sanidades, milagros, palabras de fe, palabras de sabiduría, entre otras, fuerza para predicar. Bueno, todo lo que dicen los evangelios. La epístola del apóstol Pablo a Corintios con respecto a los carismas, los dones carismáticos y el bautismo con el Espíritu Santo que da poder para predicar, para llevar a cabo la misión y el servicio cristiano. Pero ellos no se han ido de sus iglesias, sino que permanecen en sus congregaciones. No han formado nuevas iglesias tampoco. A eso se le denomina carismáticos. El obispo Cooper de Santiago es carismático. Su tesis que presentó, no sé si en magíster o doctoral, parece que trató acerca del avivamiento pentecostal en Chile, porque él vive en Chile, él es de Inglaterra. Aparte de esa iglesia evangélica y carismática, que es la baja iglesia que se asocia con los evangélicos, está la iglesia liberal, la iglesia anglicana. Todos ellos son anglicanos. La iglesia liberal, el arzobispo de la iglesia anglicana, puede, si se enamoran dos obispos o dos clérigos de la iglesia anglicana y quieren casarse, el arzobispo no tiene ningún problema y casa a los dos obispos, a los dos clérigos, en, si son hombres, casa a los dos hombres. Si hay dos mujeres que son clérigas, son religiosas de la iglesia anglicana, también las casa entre ellas. Casa homosexuales, a las lesbianas, no tiene ningún problema, porque son anglicanos. Recuerde que, o liberales. Recuerde que los liberales no creen en nada, no creen en la inspiración de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, no tienen esos conflictos que tienen las iglesias católicas y las evangélicas. Pero entre ellas pueden convivir pacíficamente, se toleran también, se marginan cuando hay algunos sínodos, algunos eventos importantes, no invitan los conservadores a la iglesia liberal. La iglesia liberal protesta, ¿por qué no nos ha invitado para algo tan importante? Y nosotros también somos de la iglesia anglicana. Pero los conservadores dicen, ustedes no creen lo mismo que nosotros, ustedes ni siquiera son hermanos. Pero ahí están viviendo, sobreviviendo, tolerándose a regañadientes, pero son miembros de una misma iglesia anglicana. ¿Qué, qué le parece esa, esa iglesia? ¿Cómo nos veríamos nosotros en nuestras iglesias? Algunos que se denominen sacerdotes, otros, bueno, que somos evangélicos nosotros, y otro que en nuestra misma iglesia que estén casando a homosexuales. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? Aquí en Chile yo creo que nos dividimos. No podríamos estar en la misma, bajo la misma personalidad jurídica, con el mismo nombre. ¿Lo cree? ¿Lo cree usted, mi hermano, no? ¿Ah? Si ¿No? estamos a 6 horas de Argentina, Sí, están cazando, estaba a 12 horas creo que a Brasil. ya. ¿No crees que podría llegar la ley a Chile? ¿Y cómo estarían nuestras congregaciones? Es que es interesante el tema. Es súper interesante porque también va incluido en el Congreso y las autoridades que tenemos nosotros hoy día. ¿Me entienden? Porque lo secular, lo liberal, ha arrastrado mucho en estos años, Exacto. en estos años del año 2000 en adelante. La libertad y lo libertinaje. Porque le llaman libertad, pero hay libertinaje. No sé. Entonces, no sé, un punto de vista cuando dijo un viejito muy antiguo, ustedes no se admiren cuando vengan de cuero, así lo dijo, y con guitarra eléctrica en los púlpitos. Y eso lo dijo en el año 84, por ahí. Ya. ¿Me entiendes? Profetizando para el presente. No sé si me entiende. Entonces, lo que usted está diciendo es también, obviamente, yo lo respeto y obviamente nos respetamos, pero va a entender que en 10 20 años más
No puede estar pasando lo que pasó en Estados Unidos también, tan reservado y después hoy día se están casando sacerdotes, lesbianas, homosexuales, se están casando y libremente. Y no hay tabú, y uno lo ve en la telecomunicación, en la televisión, ya se está dando como normal, se está viendo normal lo que es el homosexualismo, el lesbianismo se está viendo normal, ya no es como antiguamente uno, podíamos decir, es tremendo, tremendo escándalo, hoy día se está viendo normal hasta en las mismas calles, y ojalá que nunca pase en nuestra iglesia, que uno ora para ese objetivo que no pase, pero no va a faltar, ¿me Bueno, entiendes? sí, es muy, claro, en nuestra Es congregación es muy interesante el difícil. tema porque tenemos que comunicarnos entre todos y hablar el tema que no reservarnos estos temas porque estos temas son súper importantes para la iglesia en general, para nuestros líderes, para nuestros jóvenes que están absorbiendo liderazgo, que llevan juventud por delante, que llevan coro por delante, que llevan voluntarios por delante. Nuestros hermanos que lideran la iglesia, no solamente el pastor lidera la iglesia, sino que harto hermano lidera la iglesia. Entonces, que su hermano tengamos una madurez de conversar estos temas que son muy, 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 muy importantes. Porque como te digo, nunca pensamos que la iglesia cristiana iba a avanzar tanto evangélica acá en Chile. ¿Y cómo estamos? Nunca se pensó ingresar al Congreso. Nunca se pensó que íbamos a estar en el Congreso. Y hoy día estamos en el Congreso. No sé si me comprende, estos temas es súper importante hablarlo y hacerlo entender a todos. No solamente a los que están estudiando, sino a los pastores en general, a los hermanos, los que están liderando. Porque va a llegar el día que tenemos que tomarlo y ahí tomar su propia decisión cada iglesia. ¿Entiendes? Cada iglesia. Eso sería mi punto de vista, por eso digo, conversarlo bien, con altura de mira, maduramente, ¿me entiendes? No colocando una ideología, sino siéndolo bien, bien maduro. Porque va a pasar. Estamos, como digo, ¿a cuántas horas de Argentina? Al lado del Bariloche, se pueden ir a casar. No, no va a pasar acá en Chile. Exacto. Eso es. Bueno, muy bien. Hemos visto entonces la iglesia anglicana, ya la hemos conocido y tiene tres ramas dentro de ella, pero que conviven, se toleran y son oficialmente reconocidos por el Parlamento o por el Estado de esta nación. La política de la iglesia anglicana es actualmente la del punto medio. ¿Qué significa esto, la del punto medio? No son ni muy católicos romanos, no son ni muy ortodoxos, ni tampoco son muy evangélicos, sino que están en el punto medio. Se consideran ellos como la iglesia mediadora entre las tres confesiones. Puede mediar con los católicos, con los ortodoxos y los protestantes. Por lo menos esa política se ha querido seguir en la iglesia anglicana o en la comunión anglicana. Ahí tenemos al obispo, el arzobispo, la máxima autoridad de la iglesia anglicana, saludando al papa, se viste con las ropas un poco parecidas al papa, ¿no? Y abajo el mismo obispo o el arzobispo con las iglesias del oriente, las iglesias ortodoxas. Ahí debe estar el patriarca de Antioquía de Siria y también el patriarca de Constantinopla, lo más probable, copto quizás, o de Etiopía igual. Pero esa es la política que ha seguido esta iglesia anglicana. Mm, ¿qué más tenemos que ver aquí? Mm, ya. El calvinismo inglés. ¿Cuál es la particularidad del calvinismo en estas zonas? En el siglo XIX, el presbiterianismo creció lentamente. En el siglo XIX, en Inglaterra. En 1876
organizaron la Iglesia Presbiteriana en Inglaterra. Los metodistas fue el grupo de disidentes que más creció durante este periodo. Al mismo tiempo fue el que más cisma sufrió. Mire la particularidad de los metodistas, por lo que más crecieron. El crecimiento se debió por la organización de John Wesley, por la disciplina y también por la organización. Era un gran organizador. Una iglesia formaban clases de estudio bíblico en las casas, esa clase seguía, luego se mandaba un encargado de obra, luego surgía como pastor, esa clase se convertía en una iglesia, esa iglesia formaba nuevas clases, las clases iban creciendo, se establecía un encargado de obra, y luego se nombraban esos encargados de obra pastor y así se iban multiplicando. Esa es una de las razones por las cuales crece rápidamente el metodismo inglés. Y lo otro tiene que ver con la experiencia con el espíritu, porque los metodistas tienen elementos del puritanismo, del pietismo, del misticismo. Por lo tanto, le dan mucho énfasis a la experiencia con el espíritu. Y en las universidades que fundaron en Estados Unidos también, Jürgen Moltmann quedó muy impresionado con los estudiantes, porque todos hablaban acerca de la experiencia con el espíritu. Y él escribió un libro, El espíritu de vida, del Antiguo Nuevo Testamento. Pero al mismo tiempo, la iglesia metodista en Inglaterra fue la que sufrió más cismas o más divisiones. Ahí ya nosotros podemos entender por qué nos hemos dividido tanto acá en Chile, ¿eh? No sé si ocurrirá en todas partes, pero aquí en Chile el metodismo se ha dividido muchas veces. Pero tiene sus raíces con John Wesley. Cuando murió John Wesley, quizás por la estricta disciplina y la rígida organización, surgió un sinnúmero de protestas. Un grupo de metodistas se volvió calvinista. El calvinismo le da énfasis, recuerde, a la predestinación. El arminianismo también cree en la predestinación. No es que el arminiano no crea en la predestinación. Tanto calvinistas y arminianos creen en la predestinación. La diferencia es que uno es incondicional. El calvinismo, la predestinación incondicional. En cambio, el arminianismo está condicionada a la fe. Tiene que creer. Esa es la condición para ser predestinado. En cambio, el calvinismo es predestinado para creer. Ahí está la diferencia. Ambos creen en la predestinación. Pero el grueso de los metodistas, la gran mayoría de los metodistas, prevaleció el arminianismo y siguieron siendo arminianos porque John Wesley fue el que promovió el arminianismo y fundó, hasta ahora se conoce con el nombre de arminianismo wesleyano, a diferencia de Arminio, porque Arminio señalaba que una vez que la persona apostata de la fe, esta situación es irrevocable. En cambio, John Wesley afirmó que la persona puede perder la fe, puede caer de la gracia y apostatar de la fe, pero esto no es irrevocable, es revocable. Y esta apostasía ocurre no por cualquier pecado, sino que cuando persiste en un pecado y no ha confesado el pecado, ahí cometió el pecado de la apostasía, pero puede recuperarlo si se arrepiente. Esa es la diferencia entre el arminianismo y el arminianismo wesleyano. En el año 1792 se produce un cisma dentro de la iglesia metodista. La razón por la cual se dividen tiene que ver con la representación de los laicos. Es decir, los laicos tienen que tener voz y voto también en la iglesia metodista. En la iglesia evangélica pentecostal parece que los únicos miembros, de acuerdo a los artículos de fe, son los pastores y los encargados de obra, ¿eh? Pero los miembros ni siquiera son miembros de la iglesia, o sea, los asistentes a la iglesia ni siquiera son miembros de la iglesia de la evangélica pentecostal.
Bueno, esa discusión es muy antigua. En la época de 1797 se, se dividió la iglesia por ese tema, de la representación de los laicos. Y la iglesia que surgió ahí fue los metodistas de la Nueva Conexión. En el año 1810 se produce otra división en la iglesia metodista. Y esta vez fue por, por los métodos de las agrupaciones de las reuniones, el método de la organización. Surge los metodistas de la conexión primitiva. En el año 1815, otra división de la iglesia metodista. Y esta vez fue por el evangelismo celoso. Se denominaron ellos los cristianos bíblicos. Quizás ya se estaba perdiendo la fuerza evangelizadora y surgieron otros grupos, tenemos que predicar más o evangelizar más, y ahí surge los cristianos bíblicos. Todos metodistas. En el año 1826 surge otra división de la iglesia metodista, y esta vez fue por temas de la música. Es decir, no sé qué ha ocurrido ahí, cambiaron la música o implementaron nuevos instrumentos musicales, y ahí surgieron los metodistas wesleyanos protestantes, porque querían otra forma de música. Para el año 1907, la organización de la Iglesia Metodista Unida unió a varios de estos grupos. Y en el año 1932, la mayoría de los metodistas ingleses, que sumaban 1 millón, se unieron en un solo cuerpo. Lograron unirse, ¿eh? La Iglesia Metodista Unida se forma nuevamente una nueva organización. Pero hace como 3 años atrás, la Iglesia Metodista Unida volvió a dividirse otra vez en la Iglesia Metodista Global y la Iglesia Metodista Unida. En los Estados Unidos estamos hablando. Bueno, principalmente en Estados Unidos. Y la razón en esta oportunidad ya no fue ni por la música, ni por el evangelismo celoso, ni tampoco por la representación de los laicos o las organizaciones, sino que esta vez fue por el liberalismo teológico. Porque la Iglesia Metodista Unida, como tiene el poder económico y son más pequeños que los conservadores, ellos conservaron el nombre Iglesia Metodista Unida. Pero son liberales, no creen en la inspiración sobrenatural de la Sagrada Escritura y terminaron casando homosexuales. Por eso los conservadores no pudieron tolerar esto y se dividieron, formaron la Iglesia Metodista Global. La Iglesia Metodista ha demostrado que se puede formar, se puede unir nuevamente en una misma agrupación, ¿eh? Lo ha demostrado en la historia. Es posible la unión. La Iglesia Presbiteriana se unió, la Iglesia Metodista también se unieron. Eso es con respecto a las iglesias metodistas. Calvinistas, metodistas ingleses, bautistas ingleses ahora. Los bautistas particulares. No sé si ha escuchado usted hablar de los bautistas particulares y los bautistas generales. ¿O es primera vez que lo escucha? Alguien, por favor, mis queridos hermanos, si tiene alguna idea de bautistas particulares y bautistas generales. Los bautistas particulares, ¿qué es lo que son? Calvinistas. Pero en cuanto a la predestinación, esto solamente en cuanto a la predestinación. Son calvinistas. ¿Qué significa esto? Son calvinistas. La expiación es limitada. ¿Qué significa esto? Cristo murió solo por los elegidos, no murió por los condenados. Eso es. Cristo no ama a todo el mundo, sino ama solo a los escogidos. Y a los que ha predestinado y ordenado y decretado su destrucción en el infierno, a esos los aborrece. Y Dios justo en eso. Bueno, eso dicen los bautistas particulares. Y los bautistas generales son arminianos. Arminianos. Es decir, la expiación es ilimitada. Esa es la diferencia entre uno y otro. Los bautistas particulares
fueron los que desarrollaron la obra misionera, ¿eh? Guillermo Carey era bautista particular. Se hizo bautista, era un zapatero. Su educación no era adecuada, pero sí un gran autodidacta. Pudo superarse a sí mismo, aprendió el hebreo. Esto es lo impresionante de Guillermo Carey. Era realmente, amaba la Biblia porque quería conocer qué dice originalmente la Biblia. Aprendió solo. Esto es lo extraordinario, aprender un idioma solo, que cuesta aprender un idioma. Y eso que alguien lo está ayudando, guiando, pero él aprendió el hebreo solo. Aprendió también el griego solo. ¡Wow! Y mientras trabajaba arreglando zapatos, aprendió el latín, aprendió el holandés en sus horas libres. Hebreo, griego, latín y holandés, o neanderlés. Junto con otros colaboradores organizaron la Sociedad Bautista Misionera de Londres. Fue enviado a la India. Junto con otros compañeros tradujo la Biblia. ¿A cuántos idiomas tradujo la Biblia a la India? A 17 idiomas. Qué impresionante la obra. Amaba la Biblia, ¿eh? Ahí vemos a alguien que ama la Biblia. Y publicó tratados en 20 lenguas. Era un políglota el hombre, ¿eh? En 19 años de trabajo. La obra bautista creció rápidamente en Inglaterra como en el extranjero con estos ejemplos. Entre otros predicadores bautistas se encontraba Spurgeon, quienes dieron respetabilidad a la causa bautista. También era calvinista Charles Spurgeon. En 1891 se arregló la división que había entre bautistas generales y particulares, por la obra de Juan Clifford. Se solucionó el problema, ¿eh? Bautistas calvinistas, bautistas arminianos, pero se arregló esta situación. Ahora la gran mayoría de bautistas son de la línea arminiana, la gran mayoría. Otros calvinistas, pero de un solo punto, la salvación no se pierde. Y ahí, así están. Bueno, los calvinistas, perdón, los bautistas, la característica de la iglesia bautista es la libertad. Ellos resisten todo tipo de restricción o de imposición dogmática y de credos y artículos de fe. Los bautistas, cada uno de ellos es responsable y tiene derecho de escoger qué es lo que cree, y cada iglesia local tiene derecho cómo van a funcionar, cuál va a ser su creencia, su liturgia y su organización. Nadie más va a imponerle estos tres elementos a esta iglesia local porque la característica de ellos son la autonomía. Bien, eso es lo que tenemos que ver en esta parte. En la segunda parte vamos a seguir trabajando con el cristianismo después estadounidense y vamos a descender de los Estados Unidos a América Latina cuando llega el cristianismo a América Latina. Vamos a trabajar vamos a conocer a Fray Bartolomé de las Casas y a Juan de Vitoria, el padre del derecho internacional y los defensores de los pueblos originarios de América, y cuál fue la actitud que tuvieron los protestantes en Norteamérica para con los pueblos originarios. Eso lo vamos a ver en la segunda parte. No se lo pierda, nos volvemos a encontrar en media hora más a las 9 en punto con la ayuda del Señor. Nos vemos, mis queridos hermanos.